Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús obligó a los discípulos a que subieran rápidamente a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar a solas. Al atardecer permanecía aún allí él solo. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y llenos de miedo gritaron: «¡Es un fantasma!». Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro les respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús le ordenó: «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al sentir el viento se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este domingo la palabra de Dios quiere llevarnos a la comprensión de la cercanía de Dios. Lo vemos reflejado en la primera lectura que les invito a leer, con el relato de Elías escondido en una cueva. Pues la reina Betsabé lo perseguía para matarlo. Pero el Señor no abandona a Elías. Pero el Señor necesita que Elías esté atento a su paso. Dios va a pasar y el profeta tiene que afinar su sensibilidad para experimentar dónde está Dios. Y de este modo sucede un terremoto, sucede un huracán, viene un fuego abrasador, y en ninguno de estos fenómenos naturales Elías experimenta la presencia de Dios. Hay que tener a veces ojos de fe bien abiertos para no confundir al Señor. Por eso al final del relato Elías experimenta la presencia de Dios en el paso de una suave brisa. Allí en el paso de una suave brisa, allí Elías va a experimentar que ese es el paso de Dios. En la suavidad, en la caricia de una brisa en la cara, ¿verdad?, mañanera, ahí está la presencia del Señor para Elías. Esa sensibilidad de encontrar a Dios en lo pequeño, en lo insignificante, en lo que pareciera no valer para nadie. Esta primera lectura, hermanos, tiene mucho que ver con el Evangelio que hemos escuchado, porque el Evangelio nos invita a ver a Jesucristo caminando sobre las aguas, a no confundirlo con un fantasma, a mirar al resucitado, a experimentar en nuestra vida a un Dios vivo y cercano a nosotros, al Dios con nosotros, que hace asequible su plan de salvación a su pueblo. Todo el Evangelio que hemos escuchado hoy está lleno de símbolos. El acontecimiento narrado sucede inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Veamos algunos de estos símbolos que el Evangelio de Mateo nos presenta hoy. En primer lugar está la barca, que es una imagen de la iglesia, y dice el texto que estaba lejos de tierra, lejos de la orilla, y estaba azotada por una tempestad en la noche. Todo eso evoca las fuerzas del mal, la angustia, la muerte, la desesperación, el no saber a dónde voy, el sentirme inseguro, el sentirme solo. Luego el Señor parece estar lejos de ellos y se encuentran amenazados por poderosos vientos que son contrarios y que amenazan su supervivencia, los vientos contrarios a nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cuántos son? Podríamos ponerles nombres a esos vientos, ¿verdad? En estos momentos, un viento contrario, la pandemia, el virus, la ideología, la división que existe, la crisis social, vientos contrarios.
Hay otro simbolismo que es la hora en que se presenta Jesús y tiene lugar poco antes del amanecer, en la madrugada, entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. La última vigilia de la noche, dicen. En el Antiguo Testamento esa es la hora, el tiempo, la actuación de Dios, ¿verdad? En esa hora, en ese tiempo, actúa el Señor a favor de su pueblo. Y para nosotros los cristianos, ese es el tiempo en el que hay un paso de la noche al día y evoca el momento de la resurrección. Jesús, también, otro de los signos que encontramos en el Evangelio, es que cuando se asustan sus discípulos, no hace referencia a sí mismo diciendo, soy Jesús, no. Cuando trata de tranquilizarlos, les dice, soy yo. Es decir, la expresión con la que Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14. Yo soy, soy yo soy. ¿Verdad? Esa es la expresión que usa Jesús. El yo soy, ese mismo yo soy que salía de la zarza ardiente que Moisés contemplaba con asombro. A partir de ese yo soy de Jesús, sucede la petición de Pedro de caminar él también sobre las aguas para poder creer. Pedro es imagen de cada uno de nosotros. Nos cuesta, ¿verdad?, a nosotros no entrar en la voluntad del Señor. Y nos encanta pedirle imposibles a Dios. No es que para Dios sea imposible, no, sino que para nosotros es un imposible. Es decir, a veces le pedimos a Dios cosas que son imposibles asumirlas. ¿No? ¿Por qué? Porque no entran en la voluntad de Él, porque no entran en la misión a la que hemos sido convocados, a la que hemos sido llamados. ¿Verdad? Entonces es importante esto. Pedro pues pide algo que es imposible para él, porque él es un simple hombre, un humano, él se iba a hundir. Sin embargo, el Señor le complace, ¿verdad? El Señor le complace y él camina sobre las aguas, empieza a caminar sobre las aguas, pero sería tanta su emoción que se asusta y comienza a hundirse. Dicen los padres de la iglesia que Pedro se hunde porque permite que la violencia del viento sacuda, ¿verdad?, con más fuerza sus oídos que la misma palabra de Jesús. Es decir, Pedro prestó más atención a la tempestad, al viento contrario, al fenómeno, ¿verdad?, meteorológico que vivía en ese momento que al mismo Jesús. Nos pasa en la vida que en el sufrimiento nosotros nos ahogamos, como decimos, en un vaso de agua. En el sufrimiento prestamos más atención, ponemos más oído al mismo sufrimiento que a lo que Jesús nos quiere decir, que a lo que Jesús nos quiere dar. Por eso Pedro grita, Señor, sálvame. Y el Señor tiende su mano y le reprocha a Pedro su falta de fe. Fíjense que es un reproche, no es una condena. A veces es necesario que Dios en nuestros acontecimientos nos reproche también nuestra falta de fe, porque bastante falta de fe hemos tenido en la vida, bastante nos hemos hundido y bastante hemos tenido que clamar al Señor que nos salve. Y al final del Evangelio, porque todo el Evangelio es un itinerario, concluye con una confesión de fe. Al final del Evangelio suben a la barca y todos los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Recordemos que Hijo de Dios es el título más importante con el que el Evangelio de Mateo se refiere a Jesús. ¿Verdad? Lo pronuncia Pedro cuando en nombre de los 12 Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y también lo dice un personaje muy importante al final del Evangelio, cuando Jesús muere en la cruz. El centurión romano se acerca y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, qué hermoso pues el Evangelio, porque como este Evangelio también el Señor quiere llevarnos a nosotros a la fe. Es un Evangelio para llevarnos a la fe de experimentar con ella la cercanía de Dios con nosotros. Eso es la fe. La fe es saber que no estoy solo. La fe es saber que tengo a alguien que me auxilia, que me acompaña, que va conmigo. Y ese alguien es Dios mismo. ¿Verdad? Viremos al resucitado. No es un fantasma. No es alguien
que está vivo porque aparece por allí como un aparecido, como un fantasma. Vive realmente Jesús, el Señor, en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de esta tormenta que ahora mismo vivimos por esta pandemia que azota a la humanidad. Jesucristo está navegando sobre las aguas, está venciendo toda esta situación de temor, ¿verdad?, de inseguridad y de zozobra por la que estamos atravesando. Hermanos, qué hermosa esta palabra, que podamos a la final siempre reconocer a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, ¿verdad? También nosotros formamos parte de esa familia de Dios indignamente. No merecemos, pero Dios así lo ha querido. Que el Señor pues nos acompañe y nos bendiga en esta hora y en este momento del domingo, día del Señor, día en el que vamos a experimentar la alegría del resucitado en medio de nosotros. Que así sea.